pero que me dijeron que no estaba en formato electrónico. O sea, sí se prolonga Fui mucho, a hacer, se prolonga lo que en términos de ley se puede prolongar. Eso es muy importante que se aclare. Los plazos se cumplen cabalmente, no así la forma en la que se entrega la información que requerí. Era una información que constaba de un párrafo que me imprimieron para entregármela, entonces si la imprimieron estaba en un archivo. Y Cuando llegaste ese archivo me lo podían haber mandado por correo, así lo pedí. Entonces se pudo agilizar mucho más, pero bueno. Así es. Bien, pues ahí Fíjate está. que hablando del tema que está comentando Carmen ahorita, en México andamos en un proceso de una métrica de la transparencia. Estamos, toda la Comaip, todas las organizaciones, vamos a hacer una métrica de la transparencia para medir cómo está la transparencia en todo el país, desde los sujetos obligados hasta los propios institutos de transparencia, para saber con qué prisa responden, qué objetan, cómo lo objetan, qué preguntas no contestan, qué preguntas no responden. Y eso es muy importante para medir el nivel de transparencia de cada entidad federativa. Va a ser un ejercicio interesante, ya lo platicaremos después de abril, pero creo que sí es cierto, todavía estamos en pañales, pero también hay, y voy en descargo un poco de las unidades de acceso, los presupuestos de las unidades de acceso son muy pequeños y hay un gran número de preguntas de información. Y de repente pues las pones en orden, y aunque sea un solo párrafo, pues es la que respondes 12 días después porque tienes 300 adelante, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces habría que conocer cómo están trabajando las unidades de transparencia, que es un tema que el instituto está tratando de abocarse. En qué condiciones trabajan las unidades administrativas de transparencia de los sujetos obligados para saber cómo les ayudamos a ser más eficientes. Claro, y que ellos solitos no se generen más trabajo. Así es. Es mucho más eficiente enviar la información, si está Por correo electrónica, electrónico. mandarla por Así correo es. electrónico con todo y que es un párrafo, a tener que imprimirlo en el momento en el que tú llegas. No, y ahora No que se lanzaron retrasa el tanto, ¿no? nuevo El portal, sistema, el nuevo claro. portal de transparencia del gobierno del Estado, pues vamos a medir qué tal funciona, pero bueno, aparentemente es un avance importante para que la gente que hace solicitudes por internet pueda recibir la información rápidamente. Pero habrá que ver cómo en la práctica eso Habría funciona, que verlo, ¿no? claro. Y no puede dejarse de pensar en que por alguna razón política, etcétera, puede estar oponiendo resistencia el instituto para otorgar la información, como fue en tu caso. Y fíjate que ahorita que mencionas esto del instituto, yo creo que vale la pena, algo tenemos que estar constantemente aprendiendo acerca del propio INAIP. El INAIP no pide la información, al INAIP no se la piden los ciudadanos. Esa es una aclaración importante que en mi caso como periodista tuve que involucrarme y tuve que pedir la información, en este caso a los propios consejeros. ¿Qué hace el INAIP? El INAIP interviene cuando el ciudadano o la persona que requirió la información siente que no se le otorgó, que se le argumentó que no era pública, debiendo serlo, a juicio del ciudadano lo determinará el INAIP, y además cuando siente que la información que le entregaron no satisface su solicitud, entonces el INAIP interviene si el ciudadano lo requiere, que esa es otra. Es un órgano defensor. El INAIP en primer término es vigilante de la actuación de los sujetos obligados, pero realmente interviene cuando hay un recurso de inconformidad del ciudadano por una falla en la entrega de la información. Y es ahí donde intervenimos nosotros. Pero eso no nos quita la obligación de la cultura de la transparencia, el promover la cultura, y dos, estar en constante monitoreo de cómo contestan las unidades de los poderes para saber si están cumpliendo o no los requerimientos del ciudadano. Finalmente todo recae en el instituto. El instituto es como la métrica de la transparencia cuando nosotros no tenemos la información y somos las que la damos, pero somos el árbitro del partido, aquel que pone las reglas para que la información llegue al ciudadano, y en ese tema tenemos que estar muy comprometidos. Y por un lado, desde los gobiernos se tiene que aprender a otorgar la información, y del lado de la ciudadanía a construirnos como ciudadanía vigilante. Uno de los programas de lo que nuevos hace el que va a gobierno. traer el INAIP este año que viene en Yucatán va a ser trabajar fuertemente en capacitar a los funcionarios públicos A los que sujetos trabajan obligados. en las unidades de transparencia de los sujetos obligados. Ese es el tema. Si yo le enseño al funcionario público a hacer su trabajo, lo va a hacer mejor. Pero además también tengo que capacitar al ciudadano para que entienda cómo se pregunta. El manejo. Y en ese manejo de capacitación y difusión va a ser más eficiente el manejo de la información. Por ambos lados. Así Entonces, bien, pues esperamos que haya quedado bien clara la respuesta. Y creo que tenemos otra pregunta. Vámonos con Luisa nuevamente. Claro que sí, tenemos otra pregunta para la licenciada Virginia Carrillo. Nos dicen por acá que mencionó que aún no tenemos como sociedad la cultura de investigación. ¿De qué manera se puede fomentar y a quién le corresponde esto?
Bueno, pues tendría que empezarse a construir en espacios, por ejemplo, como en las universidades donde se están formando los futuros periodistas, pero también desde los medios de comunicación donde se está generando la información que es la agenda de la opinión pública de los medios en la localidad, o sea, desde quienes ejercen el oficio, en el caso de los periodistas, y desde las universidades que están formando, a los futuros actores de los medios, que van a ser también esos intermediarios entre la ciudadanía y en el caso de los gobiernos que generan la información. De hecho, hay un proyecto que están llevando a cabo de ir informando a las universidades donde están las carreras de comunicación, de periodismo, desde el INAIP, para enseñarles a los chicos y a las chicas que estudian que existe esa gran herramienta que puede ser muy útil en su trabajo. No, ya en este ciclo escolar se han incorporado para la educación secundaria temas relativos al acceso a la información y la transparencia. No hay que perder de vista que la obligación de que el Estado facilite el acceso a la información es un derecho constitucional, es el artículo 6 de la Constitución. Entonces, a ese nivel, a esa estatura tiene el hecho de que nosotros podamos pedirle a los sujetos obligados, al gobierno, al legislativo, al judicial, cuenta de lo que están haciendo con el dinero que nosotros, de alguna manera, con nuestros impuestos le estamos otorgando. Sí, claro. Lo que Carmen comenta es bien importante. Elevaron a rango constitucional de una garantía individual el derecho a acceso a la información pública. Eso te pone en términos tan importantes como el derecho de un debido proceso, como el derecho de la libertad de tránsito, garantías individuales inherentes a la persona. El derecho a acceso a la información es uno de ellos. Inclusive el sujeto, el ciudadano, tiene derecho a irse al amparo si el instituto le niega la información y el ciudadano piensa que es pública, puede interponer un amparo porque hay violación de garantías individuales. Hay una serie de herramientas jurídicas. Yo creo que es un avance enorme, pero sí tenemos que fomentar, y estoy de acuerdo con Virginia, y estamos haciendo el trabajo en el INAIP, una cultura de la investigación en las universidades, pero también de curiosidad en los niños. Nosotros tenemos un video que hicimos este año que se llama ¿Para qué lo quieres saber?, que es un video de títeres que vamos a empezar a poner en las primarias para que los niños entiendan que la información es la base de la comunicación. Para que no tengas una mala información tienes que investigar. Y si hoy tengo el derecho de acceso a la información, lo voy a usar para que no me engañe el chismoso del pueblo de que, oye, que las becas se venden. No se venden, las becas tienen un procedimiento. Entonces, vamos a acabar con esos tabús que existen en todas las sociedades, en donde el niño desde pequeño entienda que él puede meterse a una computadora e investigar, que tiene derecho al acceso a la información y que desde pequeño se acostumbren a la herramienta de investigar. Yo, por ejemplo, mis hijos hoy, todo es el internet y toda la investigación, ya están en otra cultura. Y cuando me preguntan, papá, ¿cómo se llega sin el internet? Bueno, pues íbamos a las bibliotecas. ¿Cómo era la vida antes, no? Finalmente información hay. Hoy el problema es que hay un exceso de información y tenemos que aprender qué hacer con ella y para qué la queremos. ¿Cómo manejarla? Porque si no, se vuelve un procedimiento ocioso y se politiza. Eso es importante, bueno. Bien, pues ahí está la respuesta. Y bueno, antes de ir al corte, platicamos acerca de lo importante que es de la protección de los datos. Y tenemos un texto acerca de esto. En un boletín publicado el 2 de octubre del 2009, en la página del IFAI, la comisionada del Instituto, María Marván Laborde, señaló que es necesario tener una ley de protección de datos personales. Además dijo que es importante que la sociedad conozca que no tenemos un Estado policía. Es necesaria